estrechas moradas donde Jesucristo. Bienvenidos hermanos, Shalom, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a discernir el Evangelio del domingo una vez más, con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Por eso iniciemos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Luz, Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la luz del Espíritu Santo, dándole la bienvenida en este momento, para que podamos comprender, entender y hablar lo que Él nos inspire, lo que Él nos ponga, lo que Él nos revele, para edificación, para transformación y para que se manifiesten cosas maravillosas, porque por medio de la palabra se pueden manifestar cosas maravillosas en la vida de las personas. La palabra de Dios limpia, purifica. Por eso digamos: ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y que reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Báñanos, oh Dios, con tu Espíritu Santo, regocija dentro de nosotros su hermosa y bella luz. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento, y danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. Nos disponemos entonces a leer el Evangelio, la palabra de este domingo. Dice la primera lectura, la vamos a tomar entonces del libro del Reyes, Primera de Reyes 19, 4, 8, y dice así: En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo: Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio en su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez el ángel del Señor lo despertó y le dijo: Levántate y come, porque aún te queda un camino largo. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda lectura. Lectura del libro de los Efesios 4, del 30 y capítulo 5, versículo 2. No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda viva y víctima de fragancia agradable a Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Evangelio lo vamos a leer del Juan capítulo 6, 41 al 51. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les doy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, vemos entonces en la primera lectura del Antiguo Testamento, algo en común con el Evangelio. ¿Cuál es? El pan. El pan que alimenta al hombre. Elías comió 2 porciones de pan con una jarra de agua, y eso le bastó para caminar 40 días con sus 40 noches por el desierto. Demostrando que no solo de pan vive el hombre. Nos preocupamos ante las situaciones difíciles de la vida, ¿qué vamos a comer? Y la verdad es que hoy la menos preocupación que deben tener los verdaderos discípulos e hijos de Dios es qué vamos a comer. Porque cuando nosotros vivimos en oración, en entrega con Dios, los alimentos ya pasan a ser una parte que ya no es tan necesaria. Entonces no debe haber un exceso de preocupación. Si se vienen momentos difíciles, como nos están diciendo constantemente, que se vienen momentos difíciles, lo que menos debemos preocuparnos es qué vamos a comer. Dios puede tener la potestad de hacer lo que hizo con Elías, de bajar ese pan y darnos, y ser un pan que con una sola porción podamos vivir por 40 días. Con una simple porción de pan podamos vivir por 40 días. Dios hizo que las vestiduras que tenían en los antiguos tiempos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿sabe cuánto les duró? 40 años. 40 años vivieron con la vestidura que Dios les dio. O sea, Dios les transformó esa vestidura para que les durara 40 años. Les dio el maná durante 40 años. ¿Por qué debemos nosotros preocuparnos? Si hoy Dios tiene mayor misericordia, o sea, Dios no cambia su misericordia. Pero ¿por qué digo que Dios hoy tiene más misericordia? Porque recuerden que Dios en el Antiguo, si usted lee en los momentos de Josué, en los momentos de Moisés, cuando el pueblo de Dios hacía algo desagradable a Dios, los mandaba enseguida a aniquilar. Un ejemplo, cuando crearon, en el estudio de la palabra que estamos haciendo en este momento, que es precisamente el Éxodo, cuando el pueblo de Dios, Moisés, estaba en el ayuno 40 días en el monte Horeb perdido, ellos decidieron hacerse un becerro de oro. ¿Qué pasó cuando vio Moisés? Dios le dijo: baja, Moisés, que tu pueblo se ha creado un ídolo. Cuando Moisés ve eso, tira las tablas, las rompe y les dice: bueno, ¿quiénes verdaderamente creen en Dios? Que me sigan.
Muchos de esos hombres, 23.000 dice la palabra de Dios exactamente, no cogieron, o sea, no se hicieron con Moisés. ¿Qué pasó? Moisés mandó empuñar la espada con los levitas, que eran los encargados sacerdotes de Dios, encargados de las cosas religiosas, y con la espada los atravesaron. O sea, los mandó a exterminar Dios. ¿Por qué? Porque eran un pueblo idólatra. Entonces, hoy nosotros podemos cometer idolatrías. En los antiguos tiempos Dios era mucho más estricto en ese momento. Porque si ustedes leen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, damos cuenta cómo Dios en distintas ocasiones, por el mal proceder, vivir, y por el hombre apartarse de Dios, Dios los arrancó. Tenemos a Eva, lo que hizo con Adán y Eva. Tenemos con lo que hizo en los tiempos de Noé. Tenemos lo que hizo con Moisés y su pueblo. Cuánto no arrasó también, le mandó. O sea, estaba siendo muy severo con su pueblo. Fue severo con su pueblo. Pues obviamente en ese tiempo todavía no existía el nivel de maldad que existe hoy. Y como uno diría, el ser humano, en vez de evolucionar, que es lo que nos están haciendo creer, que con las teorías y las falacias que está vendiendo el mundo, cree que estamos progresando, lo que se llamaría hoy en día progresismo. Esa ideología perversa, socialista, progresista, que lo que hace es amañar y transformar todos los verdaderos ideales de Dios, su palabra, el entendimiento de ella, lo que es verdaderamente cómo debe vivir el ser humano. Entonces nos proponen un tipo de vida totalmente despegado de la vida religiosa, de la vida de la moral. Quieren cortar todo lo que tiene que ver con la moral y todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces nos van apartando. Entonces en los antiguos no se veía tanto esa maldad. Supuestamente, en vez de progresar, lo que hemos seguido es involucionando. O sea, en vez de evolucionar, lo que vamos involucionando. Porque cada vez nos vamos apartando mucho más de lo que era la esencia que nos hizo el Creador. Esa no es la esencia nuestra la que estamos mostrando. Pero aún así, Dios tiene misericordia, porque sobre nadie le cae la lluvia de fuego que Dios va a mandar. Sobre nadie ha caído la furia de Dios que va a venir. Mas ha dado Dios, envió a su Hijo como único sacrificio para que cualquier tipo de pecado y cualquiera haya sido tu obrar, sean borrados todos esos pecados y vuelvas a comenzar. No importa si alguna vez fuiste brujo, si alguna vez estuviste siendo chamán, espiritista en contra de las cosas de Dios, lo que hiciste en el pasado, Dios las coge todas, las arranca, las empuña, las lleva a lo más profundo de los mares y los sepulta. Te deja a ti limpio. Pero eso sí, de ahí en adelante tú no puedes volver. O sea, las cosas suceden cuando en ti hay verdadero arrepentimiento. Entonces, Dios tiene hoy está brindando ahora esa misericordia. Y hay personas que vuelven, por ejemplo, ha sucedido personas que se han arrepentido, se cambiaron. Te ves que hay personas que se transformaron, duraron un tiempo y volvieron otra vez a lo mismo. Y te ven que Dios no los castiga, pues, en el sentido de ¿qué? De mandarles y mandarles una enfermedad y todo eso, ¿no? Les comienzan a veces a las personas a suceder tantas cosas malas, pero es el efecto del mal vivir. Porque, por ejemplo, si tú te vuelves a los vicios del mundo, a la droga, al alcohol, al cigarrillo, todas esas cosas, pues obviamente, ¿qué te va a pasar? Te vas a enfermar. No es que Dios te haya mandado la enfermedad. Nuestro mal vivir, las enfermedades y todo lo que estamos padeciendo hoy, es por el pecado y el mal vivir del hombre. Si nosotros viviéramos conforme a Dios, pues nosotros no tuviéramos todas estas enfermedades que estamos viviendo. ¿De dónde nacieron? Por ejemplo, el SIDA. Investigaciones dicen que fueron unas relaciones del hombre con animales. Eso que es aberrante ante Dios. Entonces, es el pecado del hombre el que ha hecho que se pueda introducir todo este tipo de enfermedades y maldades. Por ejemplo, de los vicios, ¿qué pueden? Enfermedades del cuerpo.
Mire, han demostrado que las personas que tienen artritis, que tienen problemas estomacales, que tienen problemas, ¿a qué se deben? A su mal vivir. Cuando viven con mucho estrés, cuando viven con mucho odio, venganza, todo eso los enferma. Cuando usted no vive tranquilo, usted vive inquieto, ¿qué pasa? Usted se da cuenta, las personas hoy, la mayoría, gran parte de la humanidad hoy consume medicamentos para poder dormir. Cada quien se enferma, ¿viste? Entonces la forma de vivir no se enferma. ¿Cuántos hoy viven tan orgullosos? Son orgullosos, son odiadores, y eso les está enfermando en el cuerpo. Eso en el cuerpo se enferman los órganos. Ya lo ha dicho hasta la misma ciencia médica, que vivir con todo eso en el corazón enferma a las personas. Entonces mira que las enfermedades están dadas por nuestro mal vivir. Y a pesar de nuestro mal vivir, Dios nos da oportunidad. ¿Para qué? Para arrepentir. Cosas que no tuvieron tal vez en ese tiempo. ¿Quién? Ni Adán y Eva, ni tuvo el pueblo de Noé, ni tuvo. Pero sí hay algo particular en todos estos tiempos. Sí hay algo común en todos estos tiempos y que hay que tener en cuenta. ¿Cuál fue? Dios nos los ha dicho. Nos dio la libertad en todos los tiempos, nos ha dado la libertad. Y en esa libertad nos ha dicho, no hagan esto, porque les puede suceder esto. O no hagan esto porque no está bien. O sea, Dios siempre ha sido la persona que nos ha dicho, no hagan eso. Y no porque nos quiera obligar o porque nos quiera tener someter, no, porque nos ha dado la libertad. No lo hagas porque no te conviene, porque te va a hacer daño, por el bien tuyo. Le dijo a Adán y Eva, no comas de la fruta. Le dijo, mandó con Noé que les predicara durante 40 años. Y le dijeron loco a Moisés. Con Moisés también les mandó a predicar y les mostró grandes cosas. Murmuraron contra Dios y contra Moisés y decidieron mejor hacer ídolos. Con los profetas, ¿cuánto tiempo no mandó con los profetas? Que volvieran a Dios, que se arrepintieran, que cambiaran. Lo que hizo con Jonás. Vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vino a decir el Señor? Arrepiéntanse, que ha llegado el reino de los cielos. ¿Sí? Amen, perdonen. Siempre Dios nos ha dicho y nos está diciendo. Hasta el día de hoy todavía sigue siendo. Tanto que en este tiempo del año 2000 envió a su último elegido. Envió al último hombre del cielo para venir a recordarnos y a decirnos. Para que nos puso una voz en la tierra. ¿Para qué? Para que, a ver si de pronto se espabilamos. Para recordarnos. Es la última voz que Dios mandó y que va a mandar. Ya después de eso llega el tiempo, esperando solamente el tiempo que se cumpla, donde va a venir los ángeles, van a venir ¿qué? A arrasar todo. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta que estamos en un tiempo de una misericordia grandiosísima de Dios. Y estamos simplemente jugando con esa misericordia. Estamos confiándonos en esa misericordia y no nos volvemos a Dios porque confiamos en esa misericordia. Peor aún, le hemos hecho creer que yo te puedo ayudar a ti pagando unas misas para que yo pueda ayudarte a borrar los pecados. Entonces, ojo con eso, no es así. La entrada al reino de los cielos no es tan fácil como nos quieren hacer creer, que simplemente es unas misitas, ir a unas cuantas misas y si me muero hacer unas misas para ayudar a la persona. No crean ustedes eso, ni crean que las cosas son así de fácil. Entonces, en esta primera, ¿qué nos muestra esta primera palabra? Nos muestra Elías dándose cuenta que hay un pueblo necio, terco, obstinado, pecador. Decide, yo no quiero ya ir más donde ese pueblo. Le dice a Dios, verá, mejor dame la muerte antes que ir donde todo ese grupo de gente. Imagínense si si Elías estuviera hoy en día todavía vivo. Aquí estaría peor. Elías estuviera totalmente decepcionado, porque ahí tenemos mucho más pecado
que en ese tiempo. Nos hemos pervertido mucho más que en ese tiempo. Es más, estamos peor que Sodoma y Gomorra, lo ha dicho el Señor. Estamos practicando cosas tan impuras delante de los ojos de Dios porque Dios todo lo ve. Miren que por ahí, ahora que quieren legalizar el matrimonio de los adultos con los niños. La pedofilia la quieren legalizar. Imagínense, ni en los tiempos de Sodoma y Gomorra llegaron a tanto. Porque una cosa es hacerlo allá en lo escondido y otra cosa es ya legalizarlo como algo constitucional. Que normalmente en la sociedad se pueda ver como algo normal. Es que eso es lo más peligroso. Que el hombre hoy en día está normalizando lo que ante Dios es algo que abominable. La palabra abominable, que es diferente. No es solo pecado, es abominable. ¿Y qué significa la palabra que algo sea abominable? Ya les voy a decir. Algo es abominable porque tiene que ver con una falsa divinidad, pero es algo que es impío, algo que es oscuro, cosa repugnante. Ya es una cosa repugnante, detestable y blasfema contra lo que es sagrado y de Dios. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo tantas cosas abominables ante Dios. Mucho peor que antes. O sea que si tuviera Elías estuviera ahora mismo quién sabe dónde escondiendo, obviamente. Y mira que hoy hay tantas iglesias predicando de Jesús, pero crece la abominación. Hay más hechos abominables. Uno se pregunta, ¿por qué si hay más iglesias? Hay tantas iglesias que los protestantes salieron y los protestantes no se unen a la iglesia católica porque dicen que aquí, que en la iglesia católica viven con ídolos. Y supuestamente ellos se liberaron de la iglesia católica porque ellos tienen la verdad y porque ellos no tienen, mejor dicho, ellos son mejor que cualquier cosa. Y han creado cuanta secta y cuanta denominación. ¿Por qué no mejora la humanidad? La cuestión no está en cambiar de iglesia, Señor. Hermanos protestantes, la cuestión no está en irte de la iglesia católica. La cuestión no está en juzgar sacerdotes. Si hay errores, sí, pero no nos corresponde juzgar. Entonces, ¿por qué crece la maldad? Porque aún en las cosas de Dios, cosas como ustedes, los hermanos protestantes, están creando división. Cuando deberíamos ser el ejemplo de la unidad. Porque el Señor dijo, un reino dividido no subsiste. Pero ¿qué pasa? Cada quien, si se dan cuenta, cada quien hoy hizo un cursito de teología, leyó la palabra de Dios, tuvo una experiencia bonita y dijo, le predicó a unas personas, le dijeron que predicas bonito, porque viene y coge, se separa de la iglesia y va, abre un garaje, una casita y ahí tiene una iglesia. Y como dice, rancho aparte, cada quien, porque ellos dijeron, la Biblia es la libre interpretación de cada quien. Y con ese cuentico de la libre interpretación de cada quien, entonces, viene la cadena. Lutero se separó de la iglesia católica, dijo que había que tener una mejor interpretación. Entonces, creó él una interpretación. De esa interpretación de Lutero, Calvino y dijo, hay algo de lo tuyo, Lutero, que no me gustó, y vino y fundó entonces después de Lutero. Lutero vino, Calvino estaba con Lutero, pero Calvino vino algo que no le gustó de Lutero, que tenía que ver con la Virgen María y la Eucaristía, y dijo, no, esa interpretación no me gusta. O sea, Lutero hizo una interpretación. Calvino vino y cogió la Biblia e hizo otra interpretación. De Calvino apareció otro que hizo otra interpretación. De ese vino otro, hizo otra interpretación. Y ahí tenemos 20.000 interpretaciones. ¿Y por qué se debe eso? Por el supuesto que ellos dicen. Es que la Biblia solo basta la palabra. Solo basta la palabra. Y que cada quien la puede interpretar. No, señores.
Porque el Espíritu Santo no está allí donde es la división. No está allí donde es la división. La revelación la entregó el Señor desde los primeros siglos. Si ustedes quieren saber la iglesia de Cristo en los primeros siglos, ahí está. Ahí ustedes tienen que aprender de ello. Entonces imagínense, Elías si estuviera ahora mismo aquí, Elías les aseguro que estuviera prendido de los pastores y los protestantes, lanzándole y mandándoles a pedir fuego sobre todas esas iglesias. Yo me imagino a Elías ahora mismo, así como le cortó la cabeza a todos esos sacerdotes de la bruja, de la reina de Israel. ¿Cómo eran esos sacerdotes que eran sacerdotes del demonio, que era Jezabel? Pero el demonio ahora no me acuerdo. 400 sacerdotes esos que los mandó y los probó y dijo, vamos a probar quién tiene el poder de Dios, mandemos a pedir fuego del cielo. Y ellos pidieron fuego del cielo de Dios y no les llegó nada. Elías les mandó a pedir y cayó fuego, que mejor dicho, y los consumió Elías él solito. Él les pasó cuchillo a todos. Les pasó cuchillo a todos. Si Elías estuviera hoy con el mismo ímpetu del pasado, les aseguro estuviera pidiendo fuego sobre las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque están creando excesivo daño a la fe y en lo que tiene que ver con la obra de Dios. Porque crear división es crear daño a la obra de Dios. Por eso de nosotros no es cambiar de iglesia, es cambiar de vida. Es hacer lo que ellos no hacen, que fue lo que el Señor nos enseñó. Si cuando nuestro Señor Jesucristo vino, encontró también. Y ustedes vieron que nuestro Señor Jesucristo fue a la sinagoga. Estaban equivocados, pero Él fue a la sinagoga. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Vayan donde ellos, pero no sean como ellos. Se dividió, no, Él fue. Pero ¿qué pasó? Cuando Él salía de allí, obviamente Él comenzó al pueblo a denunciar lo que ellos. Y a ellos también se los dijo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros le estamos diciendo al pueblo y a la gente, vea, no pague por misas, no ore por muertos, no pague por esos muertos, no pague por sacramentos, no pague por oraciones. ¿Sí? No se postre y no tenga ídolo a ningún hombre que murió. Hay equivocaciones, nosotros lo estamos corrigiendo, se lo estamos diciendo a ellos, pero no estamos separados de la iglesia, estamos allí. Vamos donde ellos. ¿Son pecadores? Sí, son pecadores. Pero Dios los va a juzgar. A nosotros nos corresponde tratar de buscar que denunciar, pero saber también mantenernos allí. Porque Dios no quiere división, Dios quiere la unidad. Entonces, que tu hermano protestante, si llegas a escuchar, date a entender que tú sí puedes predicar. A veces yo creo que es que ellos creen que si ellos se unen a la iglesia católica, ellos no van a poder predicar. Claro que puedes predicar. Yo no soy sacerdote y yo predico. Mire, yo te estoy predicando aquí y tengo muchos hermanos que predican. Es que a ti nada te impide predicar. Recuerden el episodio cuando el Señor dijo, es más, hay un episodio donde habían algunos que no estaban en el grupo de los apóstoles. Juan le dijo, Señor, ahí hay unos que están predicando en tu nombre. ¿Qué hacemos? ¿Los callamos? Y el Señor dijo, no. Si están predicando, si el que predica de lo mío es de los nuestros. O sea, no se lo impida. La iglesia no te impide eso, seguir predicando. ¿Qué tienes que hacer? Acoger los sacramentos y el sacerdocio. ¿Ya? Hay muchos protestantes que han llegado a la iglesia católica, que hicieron un estudio minucioso de los primeros siglos, de cómo se fundó y se formó la iglesia en los primeros siglos, los primeros años de la iglesia. Se dan cuenta que lo más cercano a la iglesia católica es que es la iglesia que prosperó. Sonó que vino Lutero, encontró unos errores y sobre esos errores creó una división y cada quien desde ahí se comenzó a pegar de los errores. Entonces mire, Calvino se pegó de un error de Lutero y fundó su iglesia. Vino el otro, los luteranos, por ejemplo, los anglicanos, ¿qué pasó? Un error de la iglesia porque no le quisieron dar el divorcio al rey Enrique VII, fundó la iglesia anglicana con ayuda de otro obispo que quería poder. Aparecieron los metodistas
No le gustaron los metodistas, aparecieron los testigos de Jehová. Encontraron una cuestión diferente, aparecieron bueno, hay tantas denominaciones, los pentecostales. De los pentecostales se ramificaron, entonces hay unos que son no sé qué y otros no sé qué. Y de los bautistas también hay una dos ramas. Entonces eso, cada quien encontrando, ¿te creen que Dios puede estar contento con eso y que eso ayuda? No. Si tuviera Elías hoy, les aseguro que tuviera Elías tal vez pidiendo fuego contra todo ello, porque ese es el mayor daño que podrían estar haciendo, pervirtiendo la palabra y amañándola para intereses y para engañar. Entonces Elías es alimentado en medio de su frustración porque el pueblo no escuchaba. Dios lo alimentó con el pan para que siguiera adelante. Y como dije al principio, ¿qué nos da significación de eso? Dios nos puede alimentar a nosotros de una manera sobrenatural, con algo natural, pero que sea de una manera sobrenatural. Por eso no se preocupen ustedes por el que han de vestir, ni por el que han de comer, ni de lo que ven en el mundo. Si se vienen las bombas nucleares, si se viene la guerra, si se viene la lucha, en ti no se pierda la fe. Si viene la escasez en el mundo, del agua, de los alimentos, no te preocupes, que Dios es fiel para guardar a sus hijos fieles. Eso sí, para los fieles. Para los fieles. Y para algo muy importante que voy a tener aquí, porque no son para todos. Hay algunos que dicen, es más, los mismos protestantes dicen que no es para todos. Porque ¿qué venden ellos? La teoría del rapto. Entonces ellos te venden la teoría del rapto. Que la teoría del rapto es que no todos los que están en la iglesia van a ser llevados, según ellos. Entonces, es lo mismo. Nosotros no creemos esa teoría del rapto. El Señor va a venir una segunda vez y ya, no va a venir en un momento intermedio, como ellos dicen, creando una fábula y una película, de que Dios va a venir intermedio, buscar a algunos, se va y otros los otros se quedan y nos vamos a quedar. Bueno, porque ellos dicen que los católicos nos vamos a quedar. Y vamos a quedar mirando, ay, se fueron nuestros hermanos pentecostales, bautistas, evangelistas y todo esto se fueron porque, ay, no sé. Entre tanto, yo diría, ¿cuál de todas esas sectas irá? La pregunta mía, siempre me he dicho eso, ¿cuál de todas ellas se va? Porque si todos tienen unas creencias diferentes, yo me pregunto, de todas esas denominaciones, ¿quiénes serán los que se irán? Pero bueno, no me perturba la noche pensar en eso. Entonces, viene y crean esa confusión. Nosotros entonces debemos estar preparados. Nosotros no debemos estar siguiéndonos por eso. Entonces, el pan de Dios nos alimentará. Mire, si es necesario, Dios hará que nosotros cojamos las raíces de los árboles, las ramas de los árboles, las hojas de los árboles, se las presentemos a Él y Él las convertirá en un manjar que te podrá alimentar como alimentó. Mire, con 2 pedazos de pan, Elías caminó 40 días con sus 40 noches en el desierto. ¿Usted sabe lo que es caminar en el desierto? Entonces, ¿quién digo yo? Que es Dios alimentar, pero no a todo el mundo. No el que diga Señor, Señor, no el que simplemente que porque fue, no. Les voy a decir, la misma palabra hoy lo dice, les voy a decir, a un pueblo escogido por Dios. Ay, ¿y quiénes son esos escogidos? No son los que van a ser raptados. De pronto sí raptado para evitar, porque esa teoría de rapto, pero que es una teoría que yo le estoy diciendo. O sea, no me estoy inventando, lo que estoy dándole un nombre a algo que sí va a suceder. Dios lo que puede hacer es que a su pueblo que está sellado, lo va a apartar para que no viva todo ello. Posible que Dios, en medio si se viene todo eso, nos pueda apartar, nos pueda resguardar de eso. Y de la escasez y de la hambruna y del hambre y de todo eso. Entonces, dice aquí, mire lo que dice aquí. Ay, ¿qué dice la palabra? Ay, ok. Espera un momento. En la segunda lectura del libro de los Efesios, mire lo que dice en la segunda lectura.
Ojo esto, muy importante. No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado. Ojo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Obviamente estamos hablando de la liberación final, que es el último momento, el día del juicio, ¿sí? Pero no está hablando que Dios tiene sellado, marcado. Lo que quiero dar a entender es que Dios tiene un pueblo marcado. Aquí lo está diciendo. En Apocalipsis 5 también lo dice, en Apocalipsis 7. También habla de un puerco, de un pueblo marcado. Y tú me dirás, ¿y cuál es ese pueblo marcado? Ay, yo leía la palabra de Dios, yo iba a la Eucaristía. No. ¿Por qué les digo? Porque hay mucha gente que lee la palabra de Dios y eso no basta. Mucho lo siento. Hay gente que me dice, yo he ido a la Eucaristía. No basta. ¿Por qué? Porque hay gente que va a la Eucaristía y no comulga. Y en el caso peor, hay algunos que comulgan en el pecado. Eso es peor. Entonces, ¿quiénes están marcados? Los que comulgan en estado de gracia. Porque cuando tú comulgas, hay un sello que está poniéndose sobre ti. Es el sello del Cordero. Pero también hay un sello, que es el sello del Espíritu Santo, que es el último sello que está en el Apocalipsis, que es el que está poniendo nuestro hermano Francisco. ¿Sí? Que es el sello del que nos pone él con el agua, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios Luz Espíritu Santo, que le pone con agua que le presenta al Señor. El Señor hizo eso con él y le dijo a él que lo hiciera con todas las personas que fueran donde él y creyeran en eso, en él, le pusiera, o sea, creyeran en él, no, que creyeran en la obra que está haciendo en él y en el mensaje que Dios mandó a hacer con él. Si usted quiere saber sobre ese testimonio, pueden entrar a mi canal de YouTube y ahí está la parte donde está el testimonio de él para que ustedes lo conozcan, sepan quién es, que es la última persona que Dios envió para anunciar y hablar sobre lo que Dios en este momento quiere hablar, que habla por medio de él. Entonces, eso es muy importante. Mira, entonces, en el momento del desastre más grande que pueda venir, a ti no te tiene que preocupar es si vas a tener dinero, si vas a... No. A ti te tiene que preocupar es estar como las vírgenes, con aceite. A ti te tiene que preocupar es estar preparado, preparada, con el aceite, con la unidad en Dios. Entonces, dice, no le causen, cuando Pablo dice no le causen tristeza al Espíritu Santo, es con la vida de pecado. Sobre todo no le causen tristeza. Si ustedes han sido marcados, peor. ¿Por qué? Porque ese sello que brillará en tu frente, si tú, después de ser marcado con el sello en tu frente y comienzas a vivir en pecado, se te va a oscurecer. ¿Y ese sello para qué es? Para cuando vengan los ángeles destructores, ellos no te destruyan, sino que te resguarden, como en los antiguos tiempos. Si ustedes leen el libro del Éxodo, Dios mandó el ángel destructor, mandó a sellar las puertas de los dinteles de la puerta de la casa con la sangre del Cordero. Y el ángel destructor pasaba y donde estaba marcada la sangre, en las dinteles de la puerta donde estaba la sangre del Cordero, el ángel no hacía nada. Bueno, en este tiempo también va a venir el ángel destructor del Señor que está en Apocalipsis. Yo no me lo estoy inventando, lean en Apocalipsis. Vendrán sus ángeles en los 4 puntos cardinales con fuertes vientos y viene de todo. ¿A qué? Arrasar con toda la maldad. ¿Y quién? Solo los hijos de Dios, los que están marcados, ellos tendrán en cuenta los que están marcados y no le harán daño. Entonces mira, entonces los hermanos protestantes que están allá protestando, ese sello no los veo en ellos. Se imaginarán, no bastará con que, ay, yo leía la palabra de Dios, ay, yo me congregaba en la iglesia, yo cantaba y gritaba y hacía espectáculos de baile y tal. No, porque hay cosas que son mucho más importantes que no están teniendo en cuenta. Ellos creen que simplemente con el hecho de ir a adorar y todo eso, no. Hay unas cosas que son de obediencia y es eso, el sometimiento al ministerio, al único ministerio. Sobre todo creen que hoy
irse a vivir rejuntado es matrimonio, o que te case un notario es matrimonio. No, señor. Está muy equivocado, demasiado equivocado. Y está en camino al abismo con todos esos pensamientos. Así que es mejor que desde hoy vayan pensando y volverse, para que así no vayan ustedes a perecer. Entonces dice, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. No les causen. Destierren de ustedes algo muy importante que hay que quitar. Hoy en día, las asperezas. Ay, mira esto. Ay, que si esto. Ay, que me vino esto. Ay, esa aspereza, a eso se refiere. Cuando tú le pones mala cara a lo que sucede, a que si te viene esto. Ay, 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 esas asperezas. Ay, qué pereza eso. Ay, y poniendo cara, diciendo malas palabras, teniendo malos pensamientos. Quítense eso. Eso contricta al Espíritu Santo. Recuerden que nosotros no estamos ya en el hecho de creer, porque ya nosotros sabemos y conocemos de Jesús. Ahora estamos en el tiempo de perfeccionarnos. Ya todo el mundo ha escuchado de Jesús, ya la semilla fue regada. Ahora estamos en el tiempo de perfeccionarnos. Entonces ya en el tiempo de perfeccionarnos yo tengo que dominar mi mente, aprender a tener entonces esto que dice Pablo. No sean ásperos, como dicen ustedes, a tener malos pensamientos, a amargarse la vida por unas tonterías del mundo. No, señor. Ese no es el verdadero cristiano, que no estamos en el camino de la perfección. Dice, no le causen, destierren de ustedes la aspereza, la ira. La ira. O sea, esa parte de la ira es algo que es muy importante que tengan en cuenta. No es grato al Espíritu Santo vivir con ira. Yo me pato una cosita. No es el Espíritu Santo con ira. Mano, venga. La indignación. Pero la indignación cuando llega ¿qué? Con malas palabras o llega con alguna mala acción. Esa es otra parte que hay que tener en cuenta. Los insultos. Nos acostumbramos a insultarnos. La maledicencia, las malas palabras. No es posible que exista una persona que diga que está guiado por el Espíritu Santo. No sé qué día vi un influencer. Que de influencers, todos estos influencers deberían ser influencers de todo lo malo. Porque ahí la mayoría son haciendo chistes de mal gusto, oscuros, unas bromas pesadas, tontas, que no edifican en nada. Escuché a uno que decía malas palabras. Y con la misma boca que decía malas palabras, en el mismo video, invocar el nombre de nuestro Señor. O sea, como dice el profeta, ¿cómo es posible que los mismos labios que alaban a Dios, proclaman a Dios, que proclaman a Jesús que es su Señor, que el Espíritu Santo es guía de ellos, de esas mismas palabras, de esos mismos labios salen palabras, maledicencia, malas palabras? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tipo de ejemplo? Mira que hoy la sociedad, cada vez los jóvenes están normalizando cada vez lo malo, lo impuro, lo inmoral, lo perverso. ¿Sí? Están normalizando ya tener relaciones a los 13, 14 años. Hay que probar temprano. Están normalizando el aborto a temprana edad porque tú eres derecho a elegir sobre tu cuerpo. Están normalizando ya la infidelidad, el adulterio y muchas otras cosas más. Muy malos testimonios, muy malos mensajes. Por eso hoy, cuando nosotros estamos dando crecer a nuestros hijos, tenemos que ser muy vigilantes con los contenidos que están viendo y ser muy correctivos con ellos. Ejercer la disciplina con amor, pero ser también allí muy puntuales. Le dice, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos, comprensivos, perdónense los unos a los otros. Esto es clave. Sin amor y sin perdón no vamos a entrar al reino de los cielos. Esto es clave para la purificación de una persona. Esto es clave para la santificación de nuestra vida.
Perdonar y amar. Amar y perdonar. Perdonar y amar. Amar y perdonar. Es clave para que nosotros nos perfeccionemos. No va a haber perfección si no existe. Recuerden que el Señor dijo, primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tus hermanos como a ti mismo. Ese es, y la misma palabra dice que el Señor dijo que eso resume toda la ley. Y es que es el principio para comenzar nosotros a perfeccionarnos. En un corazón puro lo que existe es el amor. En un corazón limpio lo que más existe es amor. Y no puede amor si no hay perdón. No me puedes decir que tienes amor si tú no tienes perdón. Si todavía en ti existe el odio, si todavía existe la venganza, la ira, que todavía no puedes perdonar. No, es que me cuesta perdonar a esa persona. Hermano, ¿cómo me vas a decir que amas a Dios? ¿Ya? Si la misma palabra dice, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces tienen que tener coherencia también. Y ese es un principio clave para nuestro perfeccionamiento. Amar y perdonar, obediencia. Ese es el trío. Amar, perdonar, obediencia. Apréndanse. Amar, perdonar, obediencia. Que fue lo que le faltó durante toda la historia, lo que le ha faltado a la humanidad es eso. Obediencia. Adán y Eva. ¿Qué le faltó a Eva? ¿Qué le faltó a Adán? Obediencia. ¿Qué le faltó al pueblo que denunció Noé? Obediencia. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? Que Moisés, obediencia. Con los profetas, obediencia. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, obediencia. La obediencia es sumamente importante. Amor, perdón, obediencia. Guarden. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Imitemos a Dios como hijos queridos si somos hijos queridos. No imitemos al mundo y lo que dice la gente del mundo y lo que nos dice el mundo por hacer. Vivan amando. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Cristo se entregó como ofrenda y víctima agradable para Dios. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos entregamos como ofrenda, pues Dios va a consagrar esa ofrenda y va a hacer que esta ofrenda, pues no vaya a perecer. No creo que Dios vaya a dejar perecer una ofrenda agradable. En los antiguos tiempos, si ustedes van a los estudios bíblicos que hemos hecho, Dios cogió unos perfumes y los santificó, y con esos perfumes santificaba el sacerdocio y santificaba a las personas. Si nosotros vamos a ser una víctima que nos damos a Dios, a ofrecernos para reparación de muchos otros, pues obviamente Dios va a santificar. Entonces puede hacer. Ahí hay un testimonio de una mujer, si usted lo busca en internet, de una mujer, creo que es monja, que vivía solo de la Eucaristía. O sea, lo único que comía era la comunión. Y pregunte cuántos años vivió. Para que se den cuenta, no solo de pan vive el hombre. Moisés hoy nos enseña, Elías nos enseñó, caminó 40 días con sus 40 noches. ¿Ustedes creen que Dios no puede hacer que nuestro cuerpo sea sobrenatural y no dependa de nada? Dios lo puede hacer. Si nosotros entramos a la presencia de Dios, todo eso puede ocurrir, señores. Todo eso puede ocurrir. Pero si vivimos según la carne, no vamos a experimentar nada de esas grandiosas gracias de Dios. Ahora, entramos en el Evangelio. Este hermoso Evangelio hoy nos habla acerca de eso, lo que venimos hablando. Jesús es el pan de vida. Y comienzo por el fin. ¿Qué dijo él? Y el pan que yo les doy a dar. Voy a comenzar discernimiento del Evangelio con el final. Y dice, la última parte. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Yo no entiendo a un protestante cómo tiene uno que leerles esa expresión, porque si en su propia Biblia Valera está. Es más, lo vamos a buscar según la Biblia Varela, cómo dice ello, porque es que a mí me cuesta todavía entender. Voy a leerlo según la Reina Valera. En la Biblia de ellos, le voy a leer el versículo 51. Vea lo que dice en la Biblia de ellos. Porque yo a veces sí me he hecho la pregunta, pero ¿cómo así
Pero es que más claro para dónde. Esto no necesita un estudio profundo ni teológico. Yo no le entiendo que uno necesita ir a una escuela teológica para mirar eso. Mire lo que dice ahí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ojo, dice, yo soy. Y cuando él dice, si alguno comiere este pan, él se estaba señalando él. Él se estaba señalando él. Vivirá para siempre. Ojo, que él lo está diciendo. El que coma de este pan, y él se señala a él. Y él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Es más, si entramos al inicio, aquí preguntan, pero ¿cómo así? Si este no es el hijo de María y de José, ¿cómo dice él que él descendió del cielo? Le estoy leyendo en la misma Reina Valera. Mira lo que dice en la Reina Valera. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que este del cielo ha descendido? Primera parte que tenemos que tener en cuenta. Ellos están conmocionados primero porque Jesús les dice que bajó del cielo. O sea, ellos no pueden entender esa parte, cómo que Jesús bajó del cielo. Hoy nosotros lo entendemos. Pero todavía no entiendo si Lutero, que fue el que se dio a la iglesia, defendió la Eucaristía. Ahí es donde nos damos cuenta que la degradación de tantos años, de que vino uno, vino otro, lo que los ha llevado a equivocación, y hoy están en la equivocación, porque no entiendo cómo pueden tragarse eso y no entenderlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hasta ahí, en ese momento a ellos les causó confusión. Ya para eso no es confusión, porque ya han pasado tantos años y ya podemos entender eso. Jesús es el pan de vida que bajó del cielo. Si alguno comiere de este pan, ellos intentan buscarle y dilatar el entendimiento de eso, metiéndose, como dice uno, para no decir las palabras que usan en uno, pero unas increíbles historias en la cabeza, porque aquí le está diciendo, si alguno comiera de este pan. Señor, ¿a qué pan se está refiriendo ahí nuestro Señor Jesucristo? A Él mismo. Si Él dijo, yo bajé del cielo como pan, vivirá para siempre. O sea, necesitamos comer de Jesús para vivir para siempre. ¿A qué significa vivir para siempre, hermanito? Significa vida eterna. Vivirá para siempre es esa vida que vamos a tener allá para los que podamos entrar. Porque no sabemos si vamos a poder entrar, porque la palabra dice el que persevere hasta el final. Porque hay algunos, como dijo Pablo, van en la carrera y se quedan en la mitad. Por eso es que creemos que la salvación sí se pierde. Hay hermanitos separados que dicen que no, que la salvación se pierde. Sí se pierde. Pablo dice, la palabra dice que persevere hasta el final. O sea, que hay algunos que no. Y Pablo dice, hay muchos que van en la carrera y se quedan. Entonces dice, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré, ojo, el pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Han hecho estudios teológicos de buscar la palabra en griego, en hebreo de ese discurso. Y cuando van y encuentran, tu hermanito, me gustaría que tú fueras a investigar y te fueras al original de esta palabra, en el escrito original, y que alguien hebreo, un judío, alguien que te sepa leer, porque ya lo han hecho, encontraron que la palabra original se refiere a la carne. Carne. Tanto fue así, que esa fue la palabra, que el pueblo se indignó y todos se fueron. Los apóstoles quedaron. Si seguimos leyendo, encontramos eso, que el Señor vio a los apóstoles como que se quedaron así como que vamos a comer de la carne de Él. O sea, Él se va a morir, lo vamos a volvernos caníbales. O sea, ellos pensaron en términos, nos vamos a volver caníbales. Todo el pueblo dijo, es que loco este man. O sea, el pueblo se fue porque le dijeron a Jesús que él era loco. ¿Cómo que vamos a comer la carne de Él? La pregunta hoy, ¿cómo? Si el Señor lo dijo es, ¿cómo vamos a comer la carne de Él? Pues la respuesta está en la última cena. Si nos vamos al episodio de la última cena, ¿qué dijo el Señor? Tomad y comed. Todo es de Él. Porque este es mi cuerpo.
Este es mi cuerpo que será entregado. ¿Y qué tomó él? Un pan. Lo bendijo y dijo, este es mi cuerpo. O sea, por el misterio que nosotros llamamos transubstanciación, se convierte ese pan en la presencia de nuestro Señor real. Entonces no lo estamos inventando, aquí está en la palabra. Dice, el pan que yo daré es mi carne. Y ojo, ¿qué hace ese pan? La cual yo daré por la vida del mundo. O sea, este pan es para darle vida a los del mundo. Es para darle vida. Por eso es que para nosotros los católicos, la Eucaristía no es simplemente ir allá, como dicen algunos, eso allá es más aburrido. Miren, hermano, pueden ser aburridos las prédicas de sacerdotes, pero usted consume ese cuerpecito, usted consume ese alimento celestial y usted está mejor que ir a todos los rituales de los pastores, a todos esos congresos y todo lo que hacen. Una Eucaristía suple y mucho más que todo ello. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Yo voy a una Eucaristía y yo no siento nada. Es que la cuestión no es de sentir, porque tú puedes sentir mucho en esos espectáculos que hacen, pero tú no tienes el sello. Tú no tienes el sello del Cordero, tú no has comulgado con ese sello del Cordero. Y aquí dice que el que no come de ese pan no vivirá para siempre. Ahí sí, como quien dice, mucho espectáculo, todo culto que hayas querido, hayas hecho, gritado, alabado, saltado, lo que tú quieras. Pero lo necesitas. Necesitas ese cuerpo y esa sangre. No vas a poder. Entonces por eso les digo, hermanos, es hora de que ustedes vayan sometiéndose al sacerdocio. No tienen que someterse a los errores que ellos tienen. Tienen que someterse a esto, a la revelación. Quien los puede bautizar a ustedes son los sacerdotes. Quienes los pueden casar a ustedes son los sacerdotes. Quienes les puede dar la Eucaristía son los sacerdotes. Es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Que yo puedo ir allá a la Eucaristía simplemente a consumir el pan, el vino y los sacramentos. Y yo puedo, claro, usted puede seguir predicando en su casa. Ahí reúnase y predique en su casa. ¿Ya? Pero no se levante contra la iglesia, contra algunas cosas que en realidad están equivocados, sobre todo con esto. Menos contra la Santísima Virgen María. Y algunas cosas que deben saber. Mira, hay muchos testimonios de personas que eran protestantes. Se fueron a estudiar los primeros años de la iglesia y hoy se dieron cuenta. Porque es que son protestantes por ignorancia. Hay gente que dice, es que cuando yo era católico. ¿Cuándo fuiste católico? Un católico instruido jamás se hace protestante. Un católico que haya leído jamás y nunca se va a hacer protestante. Pero en cambio un protestante que se instruye verdaderamente estudiando desde los inicios se vuelve católico. Porque se da cuenta que es la única iglesia que fundó Cristo, que está en los cimientos y la base. Hay errores sí, pero Dios no desprecia. O dígame, desde el inicio Dios tomó a Israel. ¿Cuántas veces Dios los castigó? Israel hizo cosas que estaban en contra de Dios. Dígame cuándo Dios ha quitado o cogió otro pueblo diferente a Israel. Dígame en qué parte de la Biblia. Si usted va a leer el Apocalipsis, todavía habla de la Nueva Jerusalén. Dígame dónde Dios, a pesar de todo lo que hizo Israel, Dios despreció a Israel o lo quitó y cogió otro pueblo. Nunca lo ha hecho. ¿Cómo me vas a decir tú que ahora porque la iglesia tiene error, Dios quitó esa iglesia y va a formar otra iglesia? No, señor. Dios nunca despreció a Israel y Israel cometió todas las cuestiones abominables. Los sacerdotes pueden estar cometiendo tantos errores, pero Dios no los ha despreciado. Dios va a tomar cuenta cada uno de ellos. Y a nosotros no nos corresponde esas cuentas porque son cuentas diferentes. Entonces nos corresponde obedecer lo que Dios puso al principio. Entonces te invito, hermano protestante, a que tú vuelvas a la casa, la única que Cristo fundó, a vivir en la obediencia, a edificar la casa de Dios. Sí, la casa de Dios la han golpeado, la están tumbando, pues te invito para que vengas y nos ayudes a construir. Hay que denunciar, sí, pero también hay que vivir en la unidad. Entonces mira lo que dice allí. En el versículo 51, mira que lo dice en la misma. Entonces el evangelio quería comenzar con eso, de que el pan que comió, yo me atrevería a decir que el pan que comió Elías era lo que hoy nosotros comemos.
Es una palabra mía, eso no lo ha dicho nadie. Es una palabra que yo me atrevería a decir. Podría estar equivocado, pero ese pan era algo que produjo algo sobrenatural. ¿Qué persona puede durar 40 días caminando con 40 noches desiertos con 2 raciones de pan? Dígame, ¿qué persona puede aguantar todo eso? No. Tiene que ser algo sobrenatural. Ese pan tuvo que ser bendecido y era, yo creo que la primera Eucaristía la recibió Elías, podríamos decir. No sé si estaría tan loco, pero bueno, les digo, tal vez pudo ser la primera Eucaristía que se la dio un ángel, ese pan, en los antiguos tiempos. Y la perfeccionó el Señor, porque ese pan fue bajado del cielo, fue un pan bajado del cielo. Y por eso la iglesia pone estos dos contextos, del pan bajado del cielo que le alimentó Elías, y ahora el Señor que viene a decir, vengo a hacer el pan. Ahora, ese pan alimentó solo a Elías. La diferencia ahora es que este pan que el Señor da en la Eucaristía no alimenta solo a Elías, alimenta a una multitud y a todos los que vayan allá. Por eso es importante que cuando vayas a comulgar, tienes que comulgar en estado de gracia. Ojo con eso. Si estás en pecado mortal, primero haz contrición contra Dios, con Dios, perdón, en tu intimidad. Si verdaderamente tienes arrepentimiento y no lo vas a volver a cometer, te presentas al sacerdocio, te confiesas, pero de nada sirve confesarte si tú de verdaderamente no tienes la voluntad para renunciar a ello. Si tú estás débil y sabes que vas a caer, que todavía tienes la ocasión, no vayas a coger esa ocasión de confesarme para ir a comulgar y después ir pecar, porque es delicado. Mejor pídele a Dios que te dé la fuerza para que puedas vencer ese pecado, y así, porque tú quieres comulgar, porque tú quieres estar en gracia con Él, y Dios te va a ayudar. Porque es muy importante el estado en que vamos a comulgar. Por eso, cuando tú no estés en pecado grave, ¿qué tenemos que hacer? Antes de ir a comulgar, pedirle a Dios, y es por eso que debemos hacer una oración muy sincera antes de comenzar la Eucaristía. Tristemente hoy la Eucaristía de los sacerdotes, pidámosle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y hacen un recital de una oración que nadie piensa. A mí todavía eso sí me da tristeza, porque en la Eucaristía esa oración debe ser una oración que debe nacer de cada uno. O sea, ¿qué debe hacer la persona? La persona tiene que reflexionar sobre lo que hizo en esa semana. Tiene que traer a su mente los pecados que tuvo esa semana, los errores que tuvo esa semana, cómo le falló a Dios, cómo le falló a los hermanos, lo que hizo que no fue grato a Dios. Todo eso tiene que traerlo allí y presentarle, decirle: Dios, hoy quiero pedirte perdón porque te he fallado, te fallé con mis labios, porque insulté a mi hermano, porque hablé de él, porque murmuré. Te pido perdón porque le negué el bien, porque le hice daño, porque robé, porque bueno. Tú allí, pensando en cada una de esas acciones que hiciste, tú las traes a tu mente y se las presentas a Dios, y con dolor, obviamente con dolor, verdadero arrepentimiento, tú le dices a Dios. Y cuando tú le presentas, le dices: Señor, yo te pido que tú me permitas hoy estar en gracia contigo para poder celebrar este santo sacramento y poder recibir este santo sacramento que hoy quiero recibir, porque eres tú, Señor, eres tú ese pan que me puede hoy fortalecer para no volver a caer en esos pecados. Yo quiero renovarme, yo quiero ser fuerte, yo quiero poder agradarte. Te pido que hoy sepultes esos pecados en lo más profundo y me des fuerza, Señor, al recibir este sacramento. Te pido perdón. Lávame, libérame, Señor, en tu nombre. Hagan ustedes una oración. No se sigan por esa oración. No importa que el sacerdote haya hecho, usted haga su oración. Tristemente, ellos deberían hacer una oración donde ellos pidan a Dios eso. Y ellos como sacerdotes deberían pedir por el pueblo. ¿Para qué? Para que ellos se arrepientan de corazón, hagan verdadero. Y antes de comulgar, cuando él dice: este es el cuerpo de Cristo, cuando lo va a entregar, decir: Señor, las palabras solemnes de Pedro: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo te reconozco que verdaderamente tú estás allí, en el altar. Te pido que me permitas, Señor, en tu inmensa grandeza y voluntad, recibirte.
Y ahí te hace una petición solemne, hágala con fe. Y te pido que al comulgar hoy, sáname, Señor, de este dolor, sáname de esta enfermedad. Te pido que me hagas fuerte en esto, te pido que me ayudes a vencer esto. Hágale una petición a Dios allí en esa comunión, pero que no sea material, que sea sobre usted. Puede ser una sanación interna suya del cuerpo, del alma, del espíritu, pero también ¿para qué? Para fortalecerse. ¿Ya? Y verán ustedes que usted lo hace con fe, maravilloso. Usted está recibiendo que un alimento celestial que va a tener un efecto sobre su cuerpo, sobre su alma y sobre su espíritu. ¿Yo? Porque usted no recibe un sacramento para pedirle a Dios cosas materiales, no, es para un efecto para usted, que usted está recibiendo allí. Y después ahí hace la oración de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios, usted se compunge ahí a Dios y le da gracias. ¿Ya? Eso es lo que debemos hacer en la Eucaristía. Entonces, recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, como había dicho un poco antes, se quedaron ellos anonadados y como que se quedaron como que cómo es posible que vamos a recibir de Él, si Él es un hombre que nació de Jesús y de María, de José y de María, ¿ya? Entonces, Jesús le dijo, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. ¿Por qué? Porque es Dios Padre el que va enviando y uniendo a la obra de Dios. Ahora, ¿quién va uniendo la obra de nuestro Dios? El mismo Jesús va tomando y va uniendo. O sea, Dios va buscándonos. O sea, Dios está buscando para unirnos a su obra. Porque recuerden que hay muchos que están fuera de la obra. ¿Qué va haciendo Dios? Va tratando de enviar para que entren a la obra. Hay algunos que escuchan, hay otros que no escuchan. Hay unos que han vaciado sus corazones, hay otros que lo han entregado a la iniquidad total, al ateísmo, al satanismo, a la ciencia, a todo lo demás, y dicen que Dios es una locura. Hay otros que sí escuchan y todo eso. Entonces, Dios está llamando, está enviando para que reconozcan a su Hijo. El problema es que muchos no quieren escuchar. Y el mundo tiene mucho ruido, y el mundo hace mucho ruido porque el enemigo quiere hacer ruido para que tú no escuches la voz de Dios. Y te manda tantas cosas en el mundo para que tú estés siempre ¿qué? Entretenido y no puedas ¿qué? Dedicarle tiempo a Dios. Por eso sálganse del mundo y dediquémosle tiempo a Dios para que así podamos ¿qué? Recibir de grandezas de Dios. Porque nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Porque el que no tenga el sello del Cordero, el que no crea en el Señor, y creer en el Señor también es tener esa firme convicción del Señor dentro, la vida del Señor, la práctica de la vida del Señor como verdadero discípulo, no lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todos serán, mira aquí dice los profetas, todos serán discípulos de Dios. O sea, todos nos llama, el Señor Dios nos llamó a todos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos llamados a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente muchos fueron los llamados, pocos los escogidos, entre los escogidos pocos los elegidos, pocos los que se sostuvieron, pocos los que se esmeraron, pocos los que llegaron a la recta final. Bienaventurados tú si perseveras, y recuerda que hay que perseverar hasta el final, todos los días, porque el día que espabiles el enemigo es muy astuto, y en una espabilada te puede hacer daño. Entonces tengan muy en cuenta eso. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. ¿Ya? Cuando Jesús decía que escucha al Padre se refería, recuerden, que en ese momento Jesús todavía no había sido consagrado como Dios. Entonces, el Dios en ese momento, ¿quién era? Porque Jesús no lo enseñaba, era el Padre. ¿Cómo escuchaban al Padre? Según las enseñanzas que ellos tenían de la Torá. Todo el que escucha al Padre, o sea, el que escucha la Torá y sigue eso, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. ¿Quiénes son los que proceden y han visto al Padre? Los 144,000, que ya hemos hablado en otro. Todos los profetas, todos los patriarcas, todo eso son los 144,000. Los apóstoles, pues vieron a Jesús, y los que vieron en los antiguos tiempos.
Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Es diferente el de esa palabra en ese tiempo al día de hoy. Cuando dice el que cree en mí. Para ese tiempo el que creyera en él, que era el Hijo de Dios y Mesías, tenía un gran reconocimiento. Hoy no, hoy es diferente. Porque ya tú sabes que es el Mesías. Ahora significa, ese creer, ¿qué significa? Tiene que llevarlo más allá. Es el llevar, si tú crees verdaderamente en él, entonces tienes que obedecer lo que él mandó. ¿Ya? Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Quien coma del pan, o sea, de él no muera. Una muerte espiritual. O sea, mire lo importante. Si yo me alimento de la Eucaristía, no voy a tener muerte espiritual. O sea, la Eucaristía me alimenta en la vida espiritual. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Lo que yo terminé. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Para que el mundo tenga vida. Entonces, con esta palabra, esperando que haya sido clara y de edificación para todos ustedes, los dejo, reflexionen. Cada vez que vayan a la Eucaristía, siempre reflexionen en la palabra. Y les dejo esta reflexión. Comparte, divulguen. Ya saben, mi canal es Henry Guizoya en YouTube. Pueden encontrar todo el contenido de los estudios bíblicos que estamos haciendo. Si usted lo ha escuchado, tiene un comentario, se lo digo, escríbalo, que yo con seguridad les respondo con el favor de Dios. Y los invito. Si tú eres católico, recuerden que un católico ignorante es seguro protestante. Te invito. Hacemos estudio bíblico, conectamos por Facebook o por TikTok. En el video siempre pongo ahí los enlaces a las 7 de la noche de martes a viernes. ¿Ya? Entonces, para que aquellos que se quieran edificar, nos quieran acompañar. Bueno, eso era todo. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. La Virgen Santísima los ampare y los guarde. Amén.